¿Qué pasó, chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Espero que la hayan pasado muy bien en estos días. Hay mucha información del rebaño sagrado porque ya este viernes el Guadalajara jugará contra los rojinegros del Atlas en este segundo partido de preparación de cara al torneo de clausura 2025 en el Estadio Jalisco. Será este viernes el partido. Vamos a platicar de información importante alrededor de Chivas y que tiene que ver con el Chiquete Orozco y todo esto que ha rodeado el interés de Cruz Azul para aplicar la cláusula de rescisión por el zaguero central canterano del Guadalajara. El Chiquete Orozco se presentó a realizar exámenes médicos allá en la clínica del doctor Ortega. Vamos a revisar esta situación y a raíz de lo que pasa con el Chiquete Orozco en la mesa de protagonistas, Martinoli, el doctor Warrior, Medrano y Saguito discutieron sobre lo que tendría que hacer Chivas para blindar a estos elementos importantes en el plantel y que no se le terminen yendo a un rival directo en la Liga MX, como es el caso de Chiquete si se llega a confirmar lo de Cruz Azul. También vamos a platicar del asunto y cómo está la actualidad de Pavel Pérez, porque al parecer ya hay un arreglo con los Rayos del Necaxa. Vamos a empezar con este tema del Chiquete Orozco, que este jueves se presentó en la clínica del doctor Ortega, la que está muy cerca de la Minerva, de la Glorieta de la Minerva, donde los jugadores de Chivas hacen sus exámenes médicos. Recordemos que el Chiquete Orozco, cuando el equipo reportó, no pudo completar las pruebas físicas debido al mosquito que le picó y que le generó esta enfermedad del chikungunya. Entonces, el Chiquete Orozco se presentó este día a realizar estas pruebas físicas y bueno, como él es un elemento que hasta hoy tiene contrato vigente con Guadalajara, pues tiene que seguir las indicaciones ya sea del cuerpo técnico, del cuerpo médico. Y lo que se habla es que Óscar García, de entrada, mientras esto del Cruz Azul no avance o no avance con otros clubes, pues él tiene que también ponerse a las órdenes de los entrenamientos del rebaño sagrado. No va a estar en este partido del viernes contra el Atlas y seguramente tampoco estará el fin de semana, ya sea en la final o en el partido por el tercer lugar, pero pues está realizando, digamos, lo que tiene que hacerse al ser un elemento que todavía tiene contrato vigente con Chivas en medio de toda esta incertidumbre. Al parecer el Cruz Azul pues está todavía en esa búsqueda de poder soltar los 11 millones así uno tras otro como se debe de liquidar una cláusula de rescisión de contrato, pero veremos cómo avanza en las próximas horas. Y a raíz de este tema del Chiquete Orozco en la mesa de protagonistas se platicó de lo que debe pasar con Guadalajara para blindar a los elementos, sobre todo canteranos, que muchas veces ellos cuando empiezan su trayectoria desde fuerzas básicas, pues tienen contratos que a lo mejor o que seguramente no les significa en lo económico un sueldo como jugadores de primera división. Y ya cuando empiezan a acercarse al primer equipo, cuando ya están en el primer equipo entrenando y empiezan a demostrar, es cuando la directiva generalmente lo que ha hecho es renovarles el contrato, aumentarles el sueldo y entonces de cierta manera blindarse en ese sentido. Pero en la mesa de protagonistas se discutió el asunto del Chiquete Orozco, que ya es un elemento que no viene apenas llegando al primer equipo, sino que ya tenía prácticamente 2 años de consolidación en el plantel, y esto es lo que opinaron ahí en la mesa de protagonistas. Y un detalle muy interesante que toca David Medrano, el asunto del tal Arrangel. Vamos a escucharlos. ¿Por qué se va? Me dice, pues porque le pagas la cláusula de rescisión, que es con base en el sueldo que tiene. Bueno, pues si tú quieres proteger a tus futbolistas, que piensas que son jugadores franquicia jóvenes importantes, pues págales mejor, págales más. Entonces, ¿sabes quién va a venir a poner 25 millones por el Chiquete? Nadie. ¿Del fútbol mexicano? Nadie. Pero vas a que el Chiquete le va a dar una buena plata. Es, ok, tengo un platal. El problema es que no hay nadie en el mercado que pueda más o menos ser igual que el Chiquete. Ya lo tengo yo, o sea, por más que tenga la lana... Pero Luisito, entonces falta de planeación. Me vendí una lavadora, me tengo que comprar un coche. Tienes que tener un director deportivo. Les pasó después del título de Almeida, Orbelín, Pizarro, Alan Pulido. ¿Se fueron? Hasta la flecha no nos han podido suplir. Por eso, el problema de un director deportivo. Por más que tengas la lana. Aquí la oficina tiene que hacer... Este tipo lo empieza, porque aparte lo del Chiquete y lo del jugador que usted dijo, visibles. No es que de pronto, ay, ya me salió. Qué sorpresa. Ay, no, es claro, güey. Lleva un rato que te vas dando cuenta que en el mercado se empieza. Claro. Vienes con el muchacho, vienes con su representante, tú ganabas 2 pesos. Mira, te voy a dar 2 millones. Rompimos el contrato. Claro, yo creo que vas a ganar esto, tú cuánto quisieras esto. Llegamos y automáticamente subes la tasa para que se lo quieran llevar dentro del mercado nacional y tienes un jugador franquicia 5 años más.
Pero si Guadalajara no tiene ni siquiera esa capacidad interna para saber oler qué jugador quiero tener aquí 8 años y que no se vaya porque llega otro y me pone el dinero. Porque aparte del Chiquete, tú me dices, oye, hay 4 o 5 que tengo que blindar, ¿no es cierto? Tienes que blindar al Chiquete. Los demás igual los puedes dejar libres. A este no lo puedes. Hoy tendría que estar blindando al portero. ¿Cómo? A Rangel, ¿no? Claro. Hoy tendrías que estarle a Rangel, rompiendo el firmarle un contrato por 10 años y blindado. Porque es el siguiente que te van a arañar. Y en es el siguiente que te van a manotear. En un mundo ideal deberías de tener a 3 Chiquetes más en espera, lista de espera. Warrior. Eso no lo tiene el Pachuca. No lo tiene la selección nacional. No, pero no tiene buenas fuerzas básicas. Chivas tiene buenas fuerzas básicas. No lo tiene el fútbol mexicano, no lo puede tener un club. Pero eso es planeación. Entonces no lo dejes ir. Yo Entonces no lo dejes ir. Si me voy a deshacer de Chiquete, pero yo ya tengo que tener en mi vitrina por lo menos 1 o 2 opciones si más. Si no lo tienes, no si lo no es de vendas. las fuerzas básicas, como tú dijiste, si el extranjero que ya platiqué con ellos. Es que se pagaron la cláusula. Me pagan 3 veces Ante más. eso, pero haces hasta lo imposible por retenerlo, si no, no lo dejas. Es que tienes que subirle el sueldo para que la cláusula sea aún más cara y entonces más de uno lo piense. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Les decía del tema del Tala Rangel, que es interesante porque dice Medra, bueno, también tienen que tener mucha atención en el Tala porque es el siguiente que podría ser tentado en esta situación. Recordemos que el Tala Rangel apenas este año fue renovado el contrato del arquero de Chivas hasta el 2028. Lo que no se ha conocido es si tiene una cláusula de rescisión y si la tiene, de cuánto es para el mercado europeo, para el mercado mexicano, para tener en consideración este tema, pero sí, realmente el Tala, bueno, pues fue renovado. Habrá que ya investigar más detalles de cómo quedó esa renovación en cuanto a ciertos términos en el asunto de cláusulas o no cláusulas. Ya veremos cómo va en este tema, muchachos. Ahora pasamos al asunto de Pavel Pérez, porque últimos reportes han señalado que ya estaría prácticamente arreglado con los Rayos del Necaxa en una operación en donde Chivas recibiría aproximadamente $1 millón por un porcentaje de la carta de Pavel Pérez y la otra parte, bueno, pues obviamente se la queda el Necaxa y Chivas sería la primera opción de recompra en caso de que así sucediera. Entonces, incluso ya se habla hasta que Pavel Pérez estaría reportando en estos días con el conjunto necaxista en Aguascalientes, así que de esta manera prácticamente se acerca, ¿no? Ya el adiós de un elemento que ha sido duramente criticado en la última época por la afición del Guadalajara. Así que bueno, Pavel Pérez todo apunta a que ya no seguirá en el plantel. Muchachos, el Rebaño Sagrado que este viernes juega a las 8:45 de la noche en el Estadio Jalisco, el partido de la Copa Pacífica, que será contra los rojinegros del Atlas, clásico tapatío, el primer clásico tapatío que le toca a Óscar García como entrenador del Rebaño Sagrado, después del empate 0-0 que tuvieron contra los Mineros de Zacatecas, que servirá para observar cuál es el planteamiento que ahora sí llegue a tener el equipo, ya con más elementos titulares seguramente integrados en este plantel que formará parte del partido. Yo creo que sí veremos varios cambios o muchísimos cambios con respecto a lo que presentó la semana pasada allá en Zacatecas. Y bueno, por supuesto estaremos al pendiente. Estos partidos, primero jugará Leones Negros contra el Tapatío y después vendrá el duelo de Chivas contra Atlas. Estos partidos tendrán transmisión, se van a poder ver por TVC Deportes y por High Sports. Entonces vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, por supuesto, en este duelo que es este viernes, el segundo partido de preparación de Chivas rumbo al Clausura 2025. Muchachos, hasta aquí la información. Les mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto.